El archivo con la información de los contribuyentes estadounidenses funciona en Assembly, un lenguaje de programación concebido en 1947. Se utilizan computadores IBM del 60 y la información se almacena en cintas magnéticas. Ya ve, la tecnología avanza, pero nosotros no siempre podemos seguirle el ritmo y heredamos sistemas obsoletos que ya cada vez menos personas saben administrar. Cuando se encuentre con que tal o cual software requiere de un CD que su computador ya no es capaz de recibir, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soluciones informáticas desde donde Sudamérica estalla en 1000 islas. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos con atenienses y plateos a punto de enfrentar la invasión persa en las cercanías de Maratón. Una vez que estalló la batalla, los griegos cargaron a la carrera. Era una táctica muy atípica. Los persas consideraron una locura hacerlo sin caballería ni arqueros. Mire, depende de si usted evalúa por doctrina o por resultados, porque el hecho de la causa es que les fue de pelos con la innovación. Pese a la notoria ausencia de los espartanos, ocupados en una festividad religiosa, los griegos triunfaron. Heródoto registra 6.400 cadáveres persas en el sitio, más un número indeterminado en los pantanos, y solo 203 griegos caídos. Entre los vencedores estaba el dramaturgo Esquilo. En su propio epitafio, que se volvió necesario 34 años después, Esquilo mencionó sus batallas y omitió su obra literaria. Estaba más orgulloso de su resistencia al invasor que de sus versos. Según la tradición, las piernas de Filipides fueron de nuevo convocadas a la acción, y este conejo Duracell de la antigüedad corrió otros 40 kilómetros hasta Atenas para dar aviso de la victoria. Tan pronto llegó, gritó: «Ne Nike Kamen», ganamos. Nike era la diosa de la victoria, origen de la marca que se escribe igual pero se pronuncia Nike. Acto seguido, cayó muerto de agotamiento. Es difícil de creer que acaeciera tal cual, y más que el protagonista fuera el mismo Filipides. La primera mención es de Plutarco, medio milenio después, que cita una obra hoy perdida de Heráclides Póntico para narrar la gesta de un soldado que corrió con armadura completa, caliente por la batalla. Plutarco menciona dos nombres posibles para el hemeródromo, y ninguno es Filipides. Es recién Luciano de Samósata quien adjudica a Filipides la corrida desde Maratón, 6 siglos y medio después de los hechos. Pese a tan nebulosa historicidad, la leyenda inspiró a Pierre de Coubertin a incluir una carrera de esta longitud y nombre en los primeros olímpicos modernos. Los exactos 42.195 metros que hoy rigen, sin embargo, no respetan el esfuerzo mortal de su supuesto autor. Fue el metraje necesario para que la meta en los Juegos de Londres de 1908 estuviesen justo frente al palco de Eduardo VII. Recapitulemos. Fruto de la necesidad, un mensajero corre de manera forzosa una distancia dañina para la fisiología humana. Muere en la pasada y, ¿cómo reacciona la humanidad? La convierte en un hobby. Somos una especie curiosa realmente.
La promesa de sacrificar una cabra por cada persa muerto se volvió espinuda de satisfacer ante la friolera de 6.400. Optaron por cómodas cuotas anuales, 500 por vez. Pero una vez cumplido el total, se embalaron y siguieron nomás. Jenofonte señala que en su época, 90 años después, seguían dándole a la ofrenda proteica. Así que en Maratón nomás quedó ese bloque de mármol que arrastraron los persas presuntuosos, esos que esperaban una victoria fácil y acabaron derrotados. El gran Fidias erigió con él una estatua de 4,6 metros de alto de, por supuesto, Némesis, la diosa de la justicia divina que abate a quienes sufren de arrogancia y orgullo. El general Arístides jugó un rol tan destacado en Maratón que luego fue electo arconte epónimo, es decir, responsable de la administración civil y la jurisdicción pública de Atenas. Como político se ganó el apodo de El Justo, el mejor y más honorable hombre de Atenas, según Heródoto. Cuenta Plutarco que plebiscitaron si enviar al ostracismo a él o a Temístocles, a causa de una rivalidad con raíces pederastas. Eran rivales por el afecto del bello Estesilao de Zeos y eran apasionados más allá de toda moderación. En un punto del proceso, el Justo se cruzó con un analfabeto quien le pidió que le ayudara a escribir Arístides en su ostracon, un trozo de barro cocido con forma de concha que hacía las veces de voto, raíz de la palabra ostra. Arístides le preguntó antes si acaso la persona que prefería enviar al destierro le había hecho algún mal. No, y ni siquiera lo conozco, pero me irrita escuchar que lo llamen en todos lados el Justo. Pese a tal calaña argumental, Arístides escribió su propio nombre. Él resultó ser el desterrado. Darío comenzó casi de inmediato a preparar la revancha. Llevaba 3 años alistando hombres y barcos cuando estalló una revuelta en Egipto. Su esfuerzo por aplastar el bochinche empeoró su ya precaria salud. Falleció tras 30 días de una enfermedad no identificada, con unos 64 años. De acuerdo con Ateneo de Naucratis, la inscripción en su tumba rezaba: pude beber mucho vino y soportarlo bien. Jerjes, hijo y sucesor de Darío, decidió acometer la tarea inconclusa. Con el objetivo de apaciguarlo por el asesinato de los embajadores que vimos el episodio anterior, Esparta convocó a 2 voluntarios a entregar su vida. 2 jóvenes nobles se ofrecieron a ser ejecutados en expiación y viajaron a Susa. Jerjes los mandó de vuelta, esgrimiendo que él no se rebajaría a las indignidades de Esparta. El 483 AC, Jerjes mandó a excavar un canal lo suficientemente ancho para 2 navíos que permitiera a sus huestes navegar a través de un istmo en lugar de rodear la península Acte. Heródoto asevera que fue pura jactancia de poder porque, y esta parte no es discutible, era infinitamente menos costoso rodearla. El ejército persa comenzó a congregarse en la actual Turquía a lo largo del otoño e invierno del 481. Los contingentes de las satrapías orientales se reunieron en Capadocia y siguieron a Jerjes hasta Sardis, más al oeste, donde pasaron el resto del invierno. Hermótimo de Pedasa, un griego que escaló a eunuco favorito de Jerjes, aprovechó esa estancia para saldar una vieja deuda. Partió a la caza de Panionio, el hombre que lo había castrado y vendido de niño. Una vez que dio con él, lo forzó a castrar a sus 4 hijos. A continuación, obligó a sus hijos a castrarlo a él. Con la llegada de la primavera, eran ya cientos de miles los persas prestos para cruzar el Helesponto,
uno de los estrechos que separa Asia de Europa. Para facilitar el tránsito, dispusieron los barcos uno al lado del otro y formaron un puente de pontones. Heródoto cuenta que cuando una tormenta dispersó este ingenio, la furia de Jerjes fue tal que castigó el agua con 300 latigazos, cadenas de tobillos y hierros al rojo vivo, al tiempo que sus soldados la fustigaban a grito pelado. El Mediterráneo no pareció tomar noticia. Superada la pataleta, los persas cruzaron a Europa. El ateniense Temístocles propuso bloquear el avance terrestre en el estrecho paso de las Termópilas, que apropiadamente significa puertas calientes, y el marino en el estrecho de Artemisio. This is where we hold them. This is where we fight. Esparta esta vez sí se puso. Tendrían que partir por decidir cuál de sus dos reyes comandarían las tropas. Sí, porque regía una diarquía. Un rey pertenecía a la dinastía de los Agíadas y el otro a la de los Euripóntidas. Cada uno gozaba de poder de veto sobre el otro. Los miembros de los clanes no podían casarse entre sí y, lo que aquí nos convoca, no podían liderar el mismo ejército como consecuencia de los sucesos de 26 años atrás. ¿Recuerda del episodio 118 que los espartanos habían intentado imponer a Iságoras como tirano de Atenas? Pues bien, cuando el ejército estaba ya en la frontera ateniense, ambos reyes discreparon sobre la justicia de la empresa. La disputa obligó a suspender la campaña. Tras el bochorno, los espartanos decidieron que nunca más habría mando militar compartido. De Marato, el rey que defendió el derecho a la existencia de la democracia ateniense, fue más tarde depuesto. Se volvió asesor de Jerjes y fíjese, ahora acompañaba al ejército invasor. El caso es que en esta ocasión Esparta se inclinó por Leónidas, de ya maduritos 60 años. Ya sabe, el del meme de ¡Sparta! Fue él quien respondió al aterrorizado espartano que notó que Debido a las flechas de los bárbaros es imposible ver el sol. ¿No será agradable, entonces, si tendremos sombra bajo la cual combatirlos? Randall Munro escrutó la verosimilitud de esta bravata. Imagine un escuadrón de arqueros apiñados con la densidad de un concierto de rock. Ok, imagine ahora que cada uno dispara con la frecuencia máxima de Legolas de El Señor de los Anillos. Pues bien, cubrirían un 1,56% de la luz solar. La coalición griega llevó unos 7.000 hombres a las Termópilas. Jerjes exigió la rendición y prometió clemencia si entregaban sus armas. ¡Venid y tómalas!, respondió Leónidas. Tras 2 días de cojonudo aguante, un lugareño reveló a los invasores un camino que conducía a la retaguardia griega. Ante tal adversidad, Leónidas despidió al grueso de su ejército. Permanecieron solo 300 espartanos, los que el cine personificó como los vedetos del mundo antiguo, y quizás 2.000 soldados de otras polis. La mayoría luchó hasta la muerte. Hoy una carretera pasa por el lugar y si no anda apurado puede presentar sus respetos a una cotota estatua de Leónidas. Según Heródoto, Jerjes interrogó a desertores sobre el bajísimo número de espartanos. Los demás participaban en los Juegos Olímpicos, le respondieron. En efecto, era justo la fecha. Jerjes preguntó cuál era el premio para el ganador. Una rama de olivo. El general Tigranes exclamó: Por los dioses, Mardonio, ¿qué tipo de gente son estos contra los que nos has traído a luchar? No compiten por riquezas, sino que por honor.
En 1941, australianos y neozelandeses se apostaron en el mismo sitio con el mismo objetivo de impedir el paso de un ejército invasor más numeroso y mejor armado. En su caso, el alemán. De nuevo, el coraje fue insuficiente para compensar la falta de medios, aunque sí lograron retrasar el avance enemigo. El ejército griego esa vez brilló por su ausencia, vergüenza eterna para muchos de sus miembros. Temístocles, a cargo de la fuerza naval, razonó que, perdidas las Termópilas, ya no tenía sentido defender el estrecho y replegó la armada a la isla de Salamina. Abierta la válvula a Grecia, los persas saquearon Atenas. Jerjes recibió luego un sirviente griego que comunicó que sus amos estaban enzarzados en riñas internas y que los atenienses se les aliarían ante la esperanza de obtener clemencia en una futura satrapía. Añadía que las tropas de las polis del Peloponeso planeaban evacuar por mar esa misma noche y que a los persas les bastaba bloquear los estrechos con sus navíos. Era un magistral uso de las artes de la desinformación por parte de Temístocles. En realidad, los generales griegos discutían acaloradamente el curso de acción. El altercado se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Escapa a la comprensión por qué Jerjes creyó las palabras de un turbio sirviente a la fuga, y que no sospechara luego de que se esfumó esa misma noche. Como sea, cambió su estrategia y atacó. Sus huestes incluían a la griega Artemisa de Halicarnaso, la única comandante en jefa que conozca la antigüedad. Los atenienses, para quienes era inadmisible que una mujer les hiciera la guerra, ofrecieron 10.000 dracmas por su cabeza. Una vez en los estrechos de Salamina, los griegos presentaron batalla con algo más de 370 triremes, esto es, galeras con 3 hileras de remos a cada lado. Los remeros le ponían bueno a la cadencia de la Keleusma, música live diseñada para esos propósitos. La palabra pasaría al genovés antiguo como chiusma y de ahí al castellano como chusma, porque quienes reman no suelen ser la flor innata. ¡Chusma! ¡Chusma! Según Esquilo, que andaba ahí revolviéndola también, enfrentaban a 1207 triremes persas, mucho más grandes. Con ellos, los invasores intentaron bloquear ambas entradas. En ese espacio reducido, el gran bosque flotante persa acabó por transformarse en un obstáculo. Apenas podían maniobrar y se volvieron presa fácil para la más ágil armada local. Incluso el hermano de Jerjes terminó por pagar la credulidad del emperador con su vida. Al año siguiente, los griegos les propinaron una segunda repasada en 2 batallas libradas el mismo día. Una naval en Mícala y otra terrestre en Platea. En el mar comandaba Leotíquidas II, con quien Leónidas compartió la diarquía antes de morir, y en tierra su coterráneo Pausanias. De nuevo, Esquilo cuchareaba por ahí. Los griegos triunfaron otra vez. Detuvieron así en forma definitiva la expansión persa Europa adentro y, uno podría argumentar, evitaron que la cuna de la cultura occidental fuera fagocitada por una de cuño asiático. Occidente sería un lugar muy distinto si Grecia hubiera acabado como satrapía persa. Pese a la victoria, a Pausanias lo acusaron de conspirar con los persas. Ante tales cargos, se refugió en el templo de Atenea en Esparta.
no otra que su madre, plantó un ladrillo en la puerta y exclamó: «Indigno de ser espartano, no eres mi hijo». Otros siguieron su ejemplo y bloquearon la puerta con ladrillos. Pausanias murió de hambre. El cadáver fue entregado a sus familiares y después el oráculo de Delfos avisó que la diosa Atenea lo exigía allí mismito. Ante la imposibilidad de ofrecer el fiambre genuino, los espartanos erigieron 2 estatuas de bronce de Pausanias en pleno templo. Temístocles también recibió el pago de Grecia. A causa de su arrogancia y la influencia de sus varios rivales políticos, lo sentenciaron al ostracismo, la misma pena antes impuesta sobre su rival Arístides. Fue a parar, figúrese usted, a la corte aqueménida. Artajerjes, hijo de Jerjes y emperador desde su asesinato el 465, lo nombró gobernador en Asia Menor. Temístocles gozaría así de la recaudación de 3 ciudades: Magnesia para pan, Mionte para carne y Lámsaco para vino. Cuando Artajerjes murió el 424, lo sucedió su único hijo legítimo, Jerjes II. Tras unos pocos días, en medio de una borrachera, fue asesinado por orden de Sogdiano, su hermano ilegítimo. 6 meses y medio duró Sogdiano hasta la rebelión de su medio hermano Oco. Lo asfixiaron en ceniza porque Oco había prometido que no moriría por espada, veneno ni hambre. Oco fue entronizado como Darío II. Tras 19 años de reinado, marcados por intervenciones en la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, Darío enfermó en Babilonia. En su lecho de muerte, su esposa le suplicó que coronara a su segundo hijo, Ciro el Joven, en lugar de a su primogénito, Artajerjes. Darío se negó. Una vez que calzó el pijama de palo, el ahora coronado Artajerjes II fue informado de que Ciro planeaba asesinarlo y lo mandó a arrestar. Su madre intervino para prevenir su ejecución. Ok, mami, y lo mandó de sátrapa a Lidia. Ciro retribuyó la misericordia con una rebelión armada. Organizó un ejército que incluía 10.000 mercenarios griegos, uno de cuyos líderes era Genofonte, nuestro conocido cronista. La fuerza rebelde se adentró en Persia y Artajerjes II montó una expedición punitiva de 40.000 combatientes. Lo acompañaba además el griego Ctesias de Gnido, su médico personal, aunque a la posteridad pasó más bien por sus crónicas. Fue él quien describió los hesiápodos, seres antropomorfos de India de una sola pierna. El pie era tan grande, afirmó Ctesias, que lo usaban de quitasol. Plinio el Viejo, adorador perenne de estos chamullos, ahondó al respecto en su Historia Natural. Pues bien, los bandos colisionaron en los bancos del Éufrates, cerca de lo que hoy es Bagdad, y hasta ahí llegó la sedición. Un tal Mitrídates mató a Ciro. Más tarde se jactó de ello en la corte, y en lugar de loas se ganó ejecución mediante el horripilante escafismo. Esto es, lo atraparon entre 2 botes, lo cubrieron con leche y miel y lo dejaron a merced de insectos y otras alimañas. Cuando el hombre está manifiestamente muerto, arrancado el bote superior, encuentran su carne devorada y enjambres de esas criaturas nocivas depredando y, por así decirlo, creciendo hacia él hacia adentro. De esta manera, Mitrídates, después de sufrir durante 17 días, al fin expiró. Dice al respecto Plutarco. Artajerjes II rigió 45 años, el récord aqueménida. Un periodo de relativa estabilidad, durante el cual se erigieron muchos de los monumentos que le dieron lustre al imperio y de los que usted podría googlear fotos.
Ahora, esta habilidad para estándares aqueménidas, porque a los espartanos se les ocurrió expandirse por Asia Menor. Egipto se rebeló y Artajerjes intentó sin éxito recuperarlo, y una revuelta de 5 de sus sátrapas, incluyendo el famoso Mausolo, revolvió las entrañas imperiales. Bueno, y eso aparte de los líos familiares. La madre de Artajerjes mató a la principal de sus esposas. El monarca podría buscar consuelo en alguna de sus otras 350 o en alguno de sus al menos 115 hijos. Le siguió su hijo como Artajerjes III. 8 medios hermanos asesinó para asegurar su lugar. Al igual que su padre, trató de recuperar el Egipto perdido y, al igual que él, le fue como la mona. Luego se rebelaron sus súbditos fenicios. Artajerjes III dirigió en persona un ejército contra Sidón, la mayor ciudad fenicia, hoy Líbano. Amasaba 330.000 hombres, varios miles de griegos entre ellos. Fue tal el impacto del rey de Sidón al aquilatar esa fuerza que intentó comprar su propio perdón con la entrega de 100 ciudadanos importantes y luego admitió a Artajerjes dentro de las defensas de la ciudad. El emperador Aqueménida mandó a atravesar a los 100 personajes con lanzas y cuando 500 suplicaron su clemencia, los condenó a la misma suerte. Luego quemó Sidón y vendió las ruinas a especuladores animados por la expectativa de recuperar tesoros de entre las cenizas. Después de eso, Artajerjes se lanzó otra vez contra Egipto. Esta vez sí que la apuesta le resultó, y el 340 recuperó la gloria aqueménida. No sabía lo breve que iba a resultar. No tenía cómo saber la avalancha que se le vendría encima desde Macedonia a causa de un energético discípulo del profe Aristóteles. Aunque usted sí tiene cómo saberlo. Le basta darse una vueltecita por los episodios 29 y 30 de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Hernán Melgarejo, Marion Hitchfeld y Paula Aguirre. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente. A $9.99 en Amazon.com.